tema, yo oro al Padre Celestial, clamo al Espíritu Santo y como Pablo ruego a los oyentes a que le presten atención. Por favor, esto no es un partido político, no es la promoción de ningún candidato, no es entrar a temas de discusión religiosa, de doctrina. Es un tema, bueno, en el sentido religión, en el sentido correcto de la palabra, sí. Religión significa que hay un Dios que tiene sus doctrinas, sus enseñanzas, sus leyes a las que hay que seguir. Esa es nuestra religión cristiana. Ahora, las denominaciones ya son invenciones de nosotros los hombres que siempre tratando de ayudar a Dios dividimos las cosas y las empeoramos. Pero bueno, el punto es este. Guatemala está en una situación difícil. Hay muchas voces. Y una vez más, le doy el beneficio de la duda, vaya, a todos los candidatos, pues, aunque sé que hay unos que obviamente por sus frutos se conoce el árbol. Ahí sí ya no es partidista ni nada por el estilo, pero los corruptos que se han evidenciado como corruptos por su fruto corrupto, pues obviamente esos quedan fuera del cuadro. Pero hay muchos otros que están, vaya, entre dime que te diré, como dicen, algunos que no los conocemos, algunos que han tratado y no han participado, o sea que no hemos visto los resultados y no tenemos evidencia. Yo no tengo problema en dar beneficios de la duda y ver cuál, pero una cosa sí, creo con todo mi corazón el manual del Creador. Por lo tanto, evalúo a los candidatos y a los partidos, consecuentemente, a la luz del manual del Creador. Yo veo, ya tengo más de 40 años que escribí el libro, bueno, menos 35 años tal vez, que escribí el libro que en aquel entonces se llamaba Gobernar Ministerio del Hombre, porque Dios nos creó para gobernar la tierra. Miren, amados hermanos, eso es donde yo les suplico el raciocinio. Si la Biblia dice, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree sobre la creación y sojuzgue la tierra. ¿Voy a oír la voz del diablo? Que así como él dijo, el día que de este fruto comieres, le dijo a Adán y a Eva, a Adán y Adán se lo pasó a Eva, ciertamente morirás. Esa fue la palabra de Dios. Pero vino otra voz que dijo, no, ¿cómo hacer eso de que por comer un fruto se mueran? Por el contrario, sus ojos van a ser abiertos y van a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Y oyeron la otra voz, el razonamiento, el argumento, lo que quieran de la otra voz. Y desobedecieron a Dios. ¿Y qué pasó? Murieron. Fueron desechados del huerto. Aquí tenemos nosotros la palabra de Dios que nos dice, los crié para que señoreen sobre la creación, para que juzguen la tierra. Y hay textos, hay como 14 textos que explícitamente dicen que los justos heredarán la tierra, que los mansos habitarán en la tierra, que los impíos serán removidos de ella y que entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, que creó la tierra para ser habitada, que la tierra nunca será destruida. Están todos esos textos bíblicos. Y lo que yo pido con este estudio ahora es que nos demos cuenta que el Creador entonces, si nos está ordenando sojuzgar la tierra y nos está ordenando vivir en ella, administrarla, sojuzgarla, también nos deja instrucciones claras de cómo hacerlo. Y eso es de lo que estamos tratando. La constitución del reino de Dios. Y pusimos la base ya en las primeras 4 pláticas y hoy quiero comenzar de una manera que es totalmente diferente al razonamiento religioso que tenemos. Fíjese, le digo que hoy vamos a comenzar a ver el primer artículo de la Constitución del Reino. Pero note, al menos, no lo puede notar usted, pero porque no lo he puesto en pantalla, pero al menos escuche el subtítulo que yo le doy a esta parte del estudio.
¿quién puede representar legítimamente a una nación? ¿Ha oído usted alguna pregunta así con relación a la política? ¿Ha leído usted algo así con relación a los candidatos que se están buscando? ¿Qué es lo que está la gente acostumbrada a buscar? Bueno, pueden buscar que sea una persona honesta, que tenga estudios. Sí, fíjense, la inteligencia del mundo, perdónenme, la Biblia dice que es una inteligencia carnal, mundana, diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto, la luz que Dios da a través de su palabra, el manual del Creador, es la sabiduría de Dios. Y eso no se busca en los candidatos. Se busca, si tienen plata, no van a ir a robar. Si tienen educación, ¿verdad? Van a poder desarrollar. En fin, se buscan un montón de condiciones. Fíjese la preguntita tan simple, sencilla, que yo le estoy presentando. ¿Quién puede representar legítimamente a una nación? De hecho, ya en la pregunta que le estoy haciendo, hay una respuesta implícita. Hay ciertos requisitos para que una persona califique para legítimamente gobernar a una nación, para tener el derecho de representar a una nación. Aquí esto va a ver cómo lo ponía, en qué forma podía ponerlo más sencillo. Y no sé qué hice aquí, pero ya veo, me salí del panorama. Muy bien. Lo que quiero poner es de una forma sencilla, paso a paso, los elementos de la respuesta. Note que antes de responder quién debe gobernar una nación o quién puede gobernar una nación, debemos de responder la pregunta más profunda que yo le estoy presentando. ¿Quién tiene el derecho de gobernarla? Y eso, hagamos una hipótesis. Supongamos que estamos viviendo en una democracia honesta. Supóngase que las elecciones van a ser como deben ser, respetando el voto de los ciudadanos. No va a haber fraude, no va a haber sobornos ni nada. Póngase una ciudad ordenada, unos candidatos presentando cada quien sus planes de gobierno o lo que sea, y que ordenadamente salimos a votar todos y así se elige al nuevo gobierno. Esa es otra cosa. Siempre están de pensar el presidente. Y eso es debido a que no tenemos el gobierno de Dios. En el gobierno de Dios no puede haber un hombre que sea el que tome el lugar del rey. El reino solo tiene un rey y Jesús es el rey. El hecho de que no esté aquí en Guatemala no significa que él no es el rey de Guatemala. Entonces en Guatemala solo pueden haber representantes de ese rey. Entonces hicimos la campaña, hicimos las elecciones, todo fue normal. Ganó la persona que sacó más votos y como digo, no hubo fraude ni nada. Si esto se diera, la pregunta que les hago, ¿ese es el gobierno justo? ¿Esos van a ser los gobernantes justos? ¿Esos van a ser los gobernantes aprobados por Dios? Porque los eligió la mayoría del pueblo. Y la soberanía radica en el pueblo. ¿Quién la delega? Pero no la soberanía. Ese es el error más grande que tiene la Constitución de Guatemala. Imagínense pensar que se puede delegar la soberanía. Ok, yo el soberano, te nombro a ti soberano. ¿Quién tiene autoridad sobre el otro? Ninguno. Si los dos son soberanos, un soberano no tiene a nadie sobre él. Por lo tanto, solo puede haber un soberano, porque no tiene un igual y no tiene mucho menos un superior. Entonces no se puede delegar soberanía, se delega autoridad.
Pero los gobernantes, aprovechándose de la ignorancia del pueblo y de rechazar la palabra de Dios, se sienten soberanos, ¿verdad? El gobierno soberano. No, el gobierno no es soberano. Los gobernantes no son soberanos. La soberanía radica en el pueblo porque Dios la delegó a la humanidad, a los humanos. Y los humanos nos hicimos en grupo, nos hicimos familia, nos hicimos tribus, nos hicimos naciones y ahora estamos estableciendo un gobierno al cual el pueblo soberano le delega autoridad. Vale, eso pasó en estas elecciones, en estas imaginarias o supuestas que le estoy planteando. Entonces, como la mayoría del pueblo libremente, sin fraude y sin nada, eligió a estos gobernantes, ¿es ese un gobierno legítimo? Y la respuesta de la gran mayoría tiene que ser que sí. Porque si el pueblo soberano los eligió, son legítimos. No, son legales. Son legales y humanamente hablando, sí son legítimos. Pero ese es el problema. Nuestro reino no es humano. La ciudadanía de los creyentes, la ciudadanía de los que temen a Dios e invocan el nombre de Dios de cualquier manera, católicos, evangélicos, protestantes, lo que les dé la gana. La mayoría dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. El reino es el reino de los cielos. El reino es el reino de Dios. Consecuentemente, aunque nosotros los guatemaltecos, todos de común acuerdo, nombramos a este grupo para que gobierne la nación, la pregunta es, ¿los habrá aprobado Dios? En la gran mayoría de las naciones, supuestamente, ¿qué dicen? ¿Del primer mundo será entonces? ¿O verdad? Que sí están haciendo las cosas en orden y eligiendo sin fraude ni nada. ¿Tienen gobiernos aprobados por Dios? Definitivamente no. No. De la misericordia de Dios, la paciencia de Dios es la que nos está dando oportunidad de que nos volvamos a la palabra y que entendamos esto. Entonces yo le digo, pregunto, ¿qué le da derecho a un gobernante para gobernar? La cantidad de votos, puede decir uno. El cargo de gobernante. La Constitución misma le da al gobierno. Ahí está. Lea usted la Constitución y se va a dar cuenta pues que la soberanía que radica en el pueblo fue delegada al gobierno, a las 3 ramas de gobierno para que hagan su función. O la fuerza. ¿Qué es lo que le da el derecho a los gobernantes para gobernar? ¿Y qué fue lo que ocurrió el día de las elecciones? Pregunto, el día de las elecciones, ¿creó el pueblo el derecho de gobernar? ¿O simplemente lo delegó? El pueblo no puede crear, no es creador. El creador, es Dios. El único que tiene autoridad es Dios. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, el pueblo, el soberano pueblo, no creó la autoridad, pero sí la tiene delegada y por lo tanto la puede delegar. Pero lo que hizo el pueblo fue reconocer esa autoridad delegada de Dios para elegir los gobernantes. Pero la gran diferencia está en que una nación puede votar y designar a una persona, pero una votación no crea la autoridad. ¿Por qué? Insisto, porque la autoridad la da Dios y la da delegada con condiciones. Entonces viene la pregunta que voy a avanzar hoy, que voy a estar poniendo como base también, porque quiero poner un fundamento lo más claro que pueda, ¿verdad? De que comienzo la lección preguntando quién tiene derecho de gobernar. Y entonces ya de ahí usted debiera de empezar a razonar. Bueno, ¿y qué se le metió? ¿Qué estaba pensando de hablar de derecho de gobernar? ¿Verdad? Aquí pero sí, es que para gobernar se tiene que tener un derecho. Yo llamé el libro, como le digo,
gobernar ministerio del hombre. Y Dios delega la autoridad para que gobernemos. Nuestra función como humanos es que nos organicemos y gobernemos la tierra. Ok, pero ¿qué es realmente un derecho? En las parábolas del reino de Dios en misterio, que recién terminé, la serie también está aquí en esta página, hablábamos de que llega a el reino de los, el evangelio del reino es como una levadura que escondió una mujer en la harina hasta que la levadura leudó toda la masa. Y eso es lo que ha pasado. Lo que está ilustrando el Señor en esa parábola es que al evangelio del reino se le ha metido la levadura, y luego identifica el mismo Señor Jesús la levadura como doctrina falsa, como la hipocresía de los fariseos. Y esa doctrina falsa y esa hipocresía de fariseos es la que ha leudado toda la masa. Entonces, al pensar nosotros en derechos, abundan los derechos, fíjese, los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos de los mentes reprobadas que no aceptan que son varones o hembras. Y note que los llamo por el nombre que la Biblia les da, mentes reprobadas. En el libro de Romanos dice que esos son mentes reprobadas que desconocen la voluntad de Dios y que cometen la abominación de meterse hombre con hombre o mujer con mujer. Eso está en la Biblia, en el libro de Romanos. Entonces, esos no son derechos, son invenciones humanas una vez más. Entonces, hay derechos constitucionales. Óigame, tampoco hay derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque eso implicaría, y razone, o mejor dicho, escuche mi razonamiento y mire si está correcto o no. Si hay derechos constitucionales, implica que la Constitución nos da derechos. ¿Sí o no? Bueno, entonces la Constitución no puede darnos derechos. Entonces, el gobierno nos da los derechos. Tampoco. Los derechos tienen que venir. Entendamos el significado de los derechos. Y en la lista de derechos, derechos constitucionales, derechos civiles, derecho para todo, ¿verdad? Pero pocas veces nos detenemos a definir qué es un derecho. Y eso es lo que quiero hacer ahorita. Voy a ponerle una definición que es la más acertada, la que más justamente, correctamente define derecho. Y si nos tomáramos un tiempecito para verificar si esta definición la llenan todos los derechos mencionados: derechos del niño, derechos de la mujer, derechos de los viejitos, derechos de los pobres, derechos de los que son originales, de los ancestros, derechos de todo. Bueno, ¿qué es derecho? Comencemos por ahí. Y le digo la definición bíblica, la definición más acertada al manual del Creador. Dice: un derecho es un reclamo justo al cumplimiento de una promesa que ha sido dada. ¿Ok? ¿Qué eso quiere decir? Que definitivamente deben existir por lo menos 4 elementos en el derecho. Primero, alguien debe hacer una promesa. Porque si el derecho es un reclamo a una promesa, alguien tiene que hacer una promesa. Segundo, esa promesa, para tener autoridad legítima, debe venir de una persona que tiene el poder legítimo y la capacidad legítima para cumplirla. Porque si, ¿acaso no todos los candidatos nos prometen algo y nunca lo cumplen? ¿Ven? Y entonces decimos: tenemos el derecho a lo que usted prometió. No tiene el poder para cumplirlo. No tiene la autoridad legítima para cumplirlo, ni los recursos. Entonces eso no se puede considerar derecho. Entonces, ¿qué derecho se le puede ofrecer a un niño? ¿Verdad? Que no se le puede ofrecer a la humanidad. Y el síntesis, para no alargarlo mucho, la respuesta es que los derechos son humanos. Entonces, ¿quiénes tienen derechos? Los humanos. ¿Es el niño humano? Sí, tiene derechos por humano.
no por niño. ¿Es la mujer humana? Sí. Entonces tiene derecho por humana, no por mujer. ¿Tienen derecho los negros o los blancos o los rojos o los amarillos por ser humanos? Sí. No por su raza, no por su color. Tienen derechos los ancestros, los que se llaman originales de aquí y aún los extranjeros que vienen aquí y los que nacemos aquí. ¿Tenemos derechos? Sí, por ser humanos, no por nacer en Guatemala, no por ser de tez de un color, no por ser de una cultura o una etnia. Entiéndase, el Creador, el único soberano, el único que puede dar derechos, el único que puede delegar autoridad, es Dios. Y Él es el único que nos ha dado los derechos. Y los derechos que nos ha dado son vida, libertad y propiedad. Nos los dio el Creador. Así que tenemos derecho a un reclamo justo al Creador por nuestra vida, por nuestra propiedad, por nuestra libertad. Bueno, si es así, ¿y por qué? Si a pesar de que estamos clamando, miren Venezuela clamando, miren a Nicaragua clamando, miren a Cuba clamando, ¿y por qué Dios no le responde? Por eso dijimos por lo menos 4 elementos. Entonces el primero es que el que hace la promesa tiene que tener la legitimidad de los recursos y de la autoridad para cumplirla. En segundo, el tercero, el primero es uno hace la promesa, 2 tiene que tener la autoridad legítima, el tercero debe poseer los recursos necesarios para cumplirla y el único que es dueño de todo es Dios. Y cuarto, quien recibe la promesa, en este caso seríamos nosotros, debe llenar las condiciones establecidas para reclamarla. Las promesas tienen condiciones. Regresémonos a Génesis. Adán, ahí tienes todo. No hay absolutamente nada que te limite. No hay absolutamente nada que no esté bajo tu potestad para hacer con ella lo justo, lo correcto, para desarrollarla, trabajarla y para protegerla. Pero tienes derecho de andar por todo el jardín, todos los frutos, todas las flores, todo es tuyo. Una sola condición: no comas del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y mientras Adán no comió, era libre, tenía vida, libertad y propiedad y toda la cosa por delante. Pero violó la condición y perdió todos los derechos. Fue echado de la propiedad, tuvo que trabajar y la tierra no le respondía, fue ya como esclavo y perdió la libertad. Entonces aquí estamos hablando por eso ahora, vaya dándose cuenta, por eso es que ahora la pregunta que le estoy poniendo, a la que le estoy llamando la atención es vamos a ver cómo examinamos a los candidatos, que vamos a oír el programa de trabajo de este o del otro, vamos a ver la experiencia política no queremos políticos, queremos empresarios que saben manejar una empresa y la nación es una empresa. ¿Quién dice que la nación es una empresa? ¿Me explico? Todos los argumentos que nosotros tenemos para buscar al candidato, cuando lo que el manual del Creador nos está requiriendo es que pensemos, ¿quién tiene derecho? No lo tiene el que tiene experiencia política, el que tiene experiencia mercantil, el abogado, el empresario. No, ninguno de ellos, por sus méritos y por su conocimiento y por su capacidad, tienen derecho de gobernar la nación del dueño. Jehová dijo a mi Señor, pídeme y te daré las naciones por herencia, por posesión tuya los confines de la tierra. Así que ¿quién tiene derecho? Solo aquellos a los que el dueño de las naciones apruebe. Y ahí está la condición. Y ahí es donde está la constitución del reino. Porque la constitución del reino no nos da derechos.
En la constitución del reino no dice, los ciudadanos tienen derecho a esto y a esto y a esto. No, no, no. La constitución del reino, como ya presenté en las primeras 2 pláticas o 3 pláticas, es para controlar el poder y la autoridad que se le delega a los gobernantes. La Constitución no va dirigida al pueblo, sino que de parte del pueblo, a favor del pueblo, la Constitución va dirigida a los gobernantes para decirles lo que no pueden hacer. Así de sencillo. La Constitución que Dios le presentó a Adán fue: no comas de este fruto prohibido. Si llenaba él el requisito, la ley de la única condición que le puso Dios, hubiera seguido y crecido y la tierra fuera llena de un paraíso. Pero no respetó la condición. Entonces Adán fue desaprobado, una mente reprobada, porque creyó la mentira. De igual manera, con todo el respeto a los personajes que están corriendo para candidatos, yo sé que muchos pueden tener un corazón de servicio. Yo sé que muchos pueden tener una voluntad de transformar Guatemala una vez más en un país libre. No una vez más, porque nunca ha sido libre, pero traerla a la verdadera libertad que Dios ofrece. O sea que no estoy censurándoles, no estoy diciendo todos los hombres son unos corruptos, todos los políticos. No, 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 no. La gran mayoría sí, pero no estoy refiriéndome a eso. Cuando digo en la actualidad, no hay ninguno de ustedes que llene las condiciones que el maestro pide, que el dueño pide para ser aprobado como gobernante, para tener derecho de gobernar. Y esto no es una descalificación, no es sacarlos de la contienda. Esto es llamarles la atención a que mientras ustedes estén formando un partido político para seguir las mismas normas de los políticos, aunque no la corrupción, ustedes no van a ser corruptos, no quieren ser corruptos. Ustedes van con la mente, no voy a robar, yo sí quiero ver que Guatemala salga adelante, pero lo van a hacer presénteme su programa de trabajo. Y le aseguro que usted se va a enfocar en cosas buenas, ¿verdad? De lo primerito que se va a enfocar, si es que realmente quiere ayudar a Guatemala, es en la justicia. Antes de empezar a hablar de la construcción de carreteras y de todo lo demás, primero tiene que enfocarse en la justicia. Así como Dios, antes de decir qué poder va a tener el gobierno, dice lo que el gobierno no debe hacer. Primero pone el freno. Primero establece el límite de autoridad delegada para poder luego trabajar. Y así tienen que ser los que realmente quieran seguir el diseño de Dios. Su primer cosa tiene que ser justicia y orden, castigo del mal para poder empezar a trabajar y prosperar. De lo contrario, lo que supongamos que ganara un gobierno humanamente hablando justo, humanamente hablando que sí quiso hacer el bien, pero a los 4 años lo cambian y viene otro condenado que desbarata todo lo que hizo. Así de sencillo. Entonces, lo primero que tiene que hacer es buscar ser aprobados por Dios. Cuando la Escritura dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, no bendecido, no dotado de dones y carisma. No, aprobado. ¿Y en qué forma? Como obrero justo, que no tiene de qué avergonzarse. Es un hombre honesto. Y si es un padre de familia, está educando a sus hijos con rectitud. Es un esposo fiel a su cónyuge. Es un ciudadano que ama la patria, que quiere ver. Está con él, que no tiene que avergonzarse. Pero no termina ahí. Dice, como hombre, como persona que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra del reino de Dios, la palabra del manual del Creador. De hecho dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que, señores candidatos al puesto que sea, presidente, diputado, alcalde, lo que sea,
Si en realidad usted quiere ser aprobado por Dios, tiene que buscar primero ser aprobado por Dios. Tiene que buscar primero cuáles son los requisitos que Dios pone para que yo tenga derecho de gobernar. Porque entonces voy a tener la aprobación de Dios y voy a tener los recursos de Dios. Ok, entonces no existe un verdadero derecho aparte de los derechos inalienables de Dios. No, espero, ya ahí me van a corregir y van a decir, no, espérese, hay derechos. Por ejemplo, el jefe, el patrón, le puede extender derechos a su ¿qué? Empleado. Y sí, tiene razón. Pero esos son derechos circunstanciales, funcionales. No son derechos inalienables. El derecho que un patrón le da a su empleado se puede quitar. Se puede decir no. O se puede renunciar, el empleado renuncia. Un derecho inalienable es algo que nada ni nadie, ni el gobierno, aunque fuera el gobierno más justo de los gobernantes que pudieran haber, no tienen derecho a legislar los derechos inalienables dados por Dios. No pueden mejorarlos, no pueden acortarlos, solo tienen la obligación de protegerlos. Ya ahí vaya usted dándose cuenta de que necesitamos renovar nuestro entendimiento a los pensamientos de Dios. Entonces, como candidatos, si aman a Guatemala, si aman a la nación, si en realidad lo que buscan es el bien común y el sacar adelante a la nación, tienen que entender esto. Primero tienen que buscar la aprobación de Dios. Primero tienen que buscar cómo llenar los requisitos que Dios pone para ser aprobados por Él y tener derecho a gobernar la nación. Apliquémoslo más específicamente al gobierno, porque de eso es de lo que estamos tratando, la constitución de la nación. Cuando un ciudadano vota por un candidato, ¿qué está haciendo el ciudadano? Es prácticamente, le está diciendo, mira, si llenas las constituciones que hemos establecido, si nosotros el pueblo, los soberanos, hemos dicho que queremos justicia, que queremos orden, que queremos honestidad y queremos seguridad para poder trabajar, para poder desarrollarnos y llevar adelante nuestra nación. Si llena las condiciones que nosotros, el pueblo, te estamos poniendo, te confiaremos temporalmente, porque los gobernantes son 4 años nada más, temporalmente la administración del gobierno. No el poder del gobierno, ese lo tiene Dios. Él es el rey soberano, rey de reyes, señor de señores. Sí. Y hasta aquí eso parece correcto. Pero déjeme hacer una pregunta. Si los ciudadanos decimos esto es lo que queremos, y tristemente si ahorita da tristeza cuando cristianos hacen encuestas o entrevistas de los candidatos y las preguntas que hacen, no tienen nada que ver con si llenan los requisitos del gobernante, el único gobernante que es Dios. Y por lo tanto, aunque se nombre al pueblo así y todo parece correcto, surge la pregunta todavía mayor. ¿Quién le dio al pueblo el derecho de hacer esa promesa? ¿Quién nos ha dado a nosotros, el pueblo, que la soberanía radica en nosotros y nosotros le pedimos a los gobernantes? Y ahí permítame ser muy transparente y decir, así como censuramos y decimos esos haraganotes que quieren vivir con el que les estén dando, el pueblo les esté dando bolsas solidarias y láminas y todo lo demás. Bueno, los que no son pobretones, pongámoslo de esa manera, sino que los que quieren dicen, ok, votamos, pero mire, por ejemplo, nosotros queremos, verán, que aprueben estos impuestos o que nos den estos beneficios y todo lo demás. Están negociando y, por favor, amados hermanos, no nos quedemos atrás, tristemente, desgraciadamente, porque carece de gracia.
Por eso desgraciadamente, porque carece de gracia, también estamos buscando un hermanito, alguien que vele por la iglesia, algo que defienda nuestros derechos. Óigame, no tenemos a un Dios. No nos está pasando lo mismo que el profeta le fue a decir, ahorita se me escapa el nombre del rey, que le dijo, no hay Dios acá en Israel, que vas a ir a buscar que te ayude otro Dios, vas a consultar otro Dios. No, si nosotros también ponemos esas condiciones de que recibimos algo para votar, somos déjeme corregirme, somos más corruptos que los corruptos. Porque nosotros no solo tenemos el conocimiento de la palabra, sino que tenemos que el testimonio que dar para que el nombre de Cristo no sea blasfemado por nosotros, por causa de nosotros. Que digan, esos evangélicos, esos pentecostales, esos católicos, eso es lo que quieran decir, ¿ya? Igualitos, no censuran a la bolsa solidaria, pero por el otro lado están pidiendo otras cosas. ¿Se da cuenta? Es necesario poner, como dice el dicho, nuestras barbas en remojo. La Biblia dice que nos examinemos a nosotros mismos, que nos evaluemos, que el que cree estar justo, mire que no caiga, que nos llamamos cristianos y que tanto estamos viviendo nuestra ciudadanía bajo los principios del reino. Entonces, poner las condiciones humanas o a los humanos les parece lo correcto. Pero ¿quién le dio el derecho al pueblo de hacer esa promesa? Bueno, ¿no dice usted pues que la soberanía radica en el pueblo? Bueno, sí, pero ¿quién le dio la soberanía? El único soberano. Recuérdese, Dios es el único soberano, el único que tiene autoridad. La soberanía en la tierra se la dio al hombre, al ser humano. Los humanos en conjunto debemos representar la soberanía de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando todos crean como yo. No, nunca se va a dar eso. Cuando todos sean bautistas, cuando todos sean pentecostales, cuando todos sean esto. No, eso nunca se va a dar. Los humanos somos tan egoístas, somos tan, todavía aferrados al orgullo, que no estamos dispuestos a aceptar que otra persona puede tener una mejor idea que nosotros, que redunde para el bien común, y doblegar nuestro orgullo y unirnos a esa idea. Por eso es que hay tantos partidos políticos. Y ahora sí, un reto para ustedes que se denominen de la derecha, que se denominen de los que sí quieren la libertad y todo. Muéstrenos cuán eficaces son en traer paz y unidad a Guatemala. Únanse ustedes. Bueno, sí, pero si todos vieran como yo miro. La misma mica, con diferente montera. Si ustedes no, que son los que quieren representar la unidad nacional, los que quieran traer la unidad a Guatemala, no se pueden poner de acuerdo entre ustedes. Y aún más, sabiendo que ningún partido, aunque ganara todas las alcaldías, todas las diputaciones y todo, ningún partido tiene la cantidad de personas que en este pequeño planeta, que en esta pequeña nación de Guatemala tiene un aldamaje de gobierno compuestos por todos lados. Ni uno de ustedes llenaría todos los puestos que hay que llenar. Así es la situación de nuestra Guatemala. Entonces, ¿por qué no ser realista? ¿Por qué no darse cuenta que dos son mejor que uno? Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Y no es bueno que el hombre trabaje solo. Esos son los conceptos del manual del Creador. Esos son los que ustedes deberían de estar empezando a considerar. Pero es que los otros se quieren unir, o quieren esto y quieren lo otro. ¿Qué quiere usted? No, yo quiero el bien de Guatemala. Ellos dicen que también quieren el bien de Guatemala. La única forma que lo van a demostrar es cuando dispuestos están a unirse y cuando dispuestos están a reconocer los dones los unos de los otros, las capacidades y las habilidades los unos de los otros para buscar el bien común. Ok, el Creador es el único que puede delegar la autoridad
y delegar la soberanía. Entonces, aunque toda Guatemala en bloque, al 100% sacó de votos el candidato, el partido que nosotros elegimos, y lo elegimos legítimamente, no hubo fraude, no hubo soborno, no nada. ¿Qué seguridad tenemos que esos candidatos tienen el derecho de gobernar? Se lo dimos nosotros. ¿Y quién nos lo dio a nosotros? Nos lo dio Dios. Ok. Entonces regresemos a los puntos que ya le leí. Cuando está el que da, los derechos tienen que tener la capacidad, la legitimidad y el poder y los recursos. Dios los tiene, excelente. Luego está la persona a la que se le da, que somos nosotros el pueblo. Excelente. O sea que eso también está súper. Y nosotros antes de darla a nosotros, ¿qué condición nos puso para darnos la autoridad y la soberanía? Y ahí está el meollo del asunto. El pueblo, si el pueblo cristiano no sabe, déjeme corregirme, rechaza, de saber lo sabe, porque aunque sea o lo han oído en una prédica, o lo han leído en la Biblia, o lo vieron en un video, de alguna manera saben que Dios dejó instrucciones claras y específicas para que nosotros podamos ser los receptores de esa soberanía, de esa autoridad. Porque antes de poder nosotros delegarla, primero tenemos que haber llenado la condición para recibirla. Si no, sencillamente estamos siendo otros engañados por el enemigo, asumiendo que tenemos una autoridad que no tenemos, asumiendo que tenemos una soberanía que no tenemos, como tanto ejemplo que nos dejó el Señor en el llamado Antiguo Testamento, que Pablo dice que lo dejó como ejemplo para nosotros, pero que la levadura que le han metido al Evangelio dice, no, el Antiguo Testamento ya no. Y le ponen Antiguo Testamento a algo que no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento en el sentido de los libros. Los libros no son libros del Antiguo Testamento. La palabra de Dios dice, la suma de tu palabra es verdad. Y si le quitan más de la mitad a la palabra de Dios, ya no es verdad. Es que somos una iglesia nuevo testamentaria. Los nombres pueden inventarse lo que quieran y suena bonito. Pero si no respetan que las leyes justas de Dios, los parámetros que Él delegó y nos dejó como ejemplo en el llamado Antiguo Testamento, son para nosotros hoy. Entonces, el que delega la autoridad es Dios. Y si nosotros queremos delegarla, primero tenemos que llenar las condiciones. Entonces el pueblo puede elegir gobernantes cuando previamente ha recibido la autoridad delegada de Dios para elegirlos. Pero la pregunta más importante, ¿bajo qué condiciones Dios delegó este derecho? Y esa es la constitución del reino. Esos son los principios que vamos a estar estudiando en estas secciones. Todavía no llego a ninguno de ellos, porque estoy tratando de poner el entendimiento lo más claro que pueda, de que es palabra de Dios. Dios no tiene dos palabras. Dios no cambia, Él es inmutable. Y si puso estas condiciones antes de que Israel fuera nación, o sea que no son las condiciones que Dios que estamos copiando de Israel. No, nada de copiar. Son las palabras, las leyes que Dios puso, la constitución que Dios puso antes de establecer la nación. Note el patrón bíblico. Dios no da el poder primero y luego le dice cómo usarlo. Dios primero pone el límite de autoridad, el límite de poder, y después le dice qué hacer dentro de ese límite de poder. De todo puedes comer, pero de este árbol no. De este árbol no. Y luego, ya cuando si hubieran obedecido como Jesús, el postrer Adán, sí obedeció, entonces a Jesús le dice Dios, toda potestad te es dada ahora en los cielos y en la tierra, y todas las naciones son tu herencia, y toda la tierra
es tu potestad, porque llenaste los requisitos, las condiciones que le puse al primer Adán y no las cumplió. Y ahora, iglesia, ustedes están siguiendo que soporté la cabeza dura de Israel, el corazón duro de Israel, lo soporté porque lo tenía que soportar para traer a Jesús, el postrer Adán. Una vez venido el postrer Adán, dejé caer mi ira, los vasos de ira sobre el pueblo y lo quité del reino. Ahora ustedes han recibido mi comisión. Ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Y presentarle la multiforme sabiduría de Dios a los gobernantes, a los que van a gobernar. Y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pero qué está pasando? Como no leemos el llamado Antiguo Testamento, la iglesia está más dura, más cabeza dura que Israel, porque Israel no tenía el Mesías, no tenía el Espíritu Santo, no tenía la plenitud de la palabra. Nosotros la tenemos, pero nos estamos comportando peor que ellos. Dejémoslo ahí, por si hay alguna pregunta que quieran. El punto es este. En un gobierno que haya verdaderamente opción de votar entre justos e injustos, el que vota por el injusto es un partícipe, es un cómplice. El que vota por alguien que no es injusto, entonces está haciendo su parte. Y como dije durante la plática, si vamos a medir a los candidatos actuales con las normas bíblicas, ninguno llena los requisitos. Pero tenemos que entender los contextos en los que vivimos. Cuando fueron precisamente estas elecciones pasadas, yo dije, grabé un video y creo que todavía está ahí, bueno, no creo, quiero decir que está ahí todavía entre los videos de antaño, de antes de las elecciones pasadas, que por ejemplo, cuando empezó a decirse el voto nulo porque ninguno de los dos nos satisface, los dos son tan corruptos y no los queremos, pero el voto nulo no vale en un contexto que no respeta la justicia como Guatemala. El voto nulo es un favor al peor de los candidatos, porque todos esos votos nulos, si hubieran sido dados por el menos peor, al menos nos hubiéramos librado del peor. Pero como fueron nulos, ayudaron al peor. Entonces, con el hecho de votar ahora por uno no justo, en esa ocasión, del video al que estoy aludiendo, yo llamé la atención a que cuando David había pecado y vino el juicio sobre la nación, y David, un hombre conforme al corazón de Dios, cuando vio que Dios ya estaba dispuesto a destruir a la nación, ¿verdad? Que el ángel estaba con la espada desenvainada para venir sobre la nación, se postró y le dijo, mira, yo fui el que pequé. No le hagas daño a la nación, yo fui el que pequé, ¿verdad? Y la respuesta de Dios vino a través del profeta y le dijo, ve y dile a David, 3 cosas te propongo. Y las 3 cosas que le propuso eran malas. No malas de parte de Dios, sino que, ¿verdad? Que tus enemigos te ganen la guerra por 7 años, ¿verdad? Que venga una catástrofe de esto que lo otro. Y las 3 cosas eran malas. No había ninguna que fuera mejor. Y David dijo, no quiero caer en las manos de los hombres. Prefiero caer en las manos de Dios por su misericordia. En otras palabras, no quiero que el daño que le va a venir a la nación le venga causado por los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son unos desventurados, unos desalmados, van a destruir la nación. Prefiero caer en el castigo de Dios, en la vara de Dios. Porque por mucho que sea el dolor, por muy duro que sean los trancazos que nos dé, son trancazos de corrección, como debemos de darle vara a nuestros hijos. Y entonces
el castigo era, si mal no recuerdo, 3 días de una hambruna, de una necesidad, ¿verdad? Fue un castigo así de la salud, y se estaban muriendo enfermos y esto y lo otro, pero no eran comparables. En primer lugar, no sufrió daño la estructura del país. No se derribaron casas, no entraron caballos a robarse los frutos y pisotearlo todo. No. Hubo muerte, sí hubo muerte, pero no tanta como hubiera habido si hubiera caído en las manos de los hombres que no matan, que matan sin consideración a mujeres y niños y todo lo demás y destruyen. Ven, entonces yo dije, no tenemos oportunidad, no hay ningún candidato bueno, pero debemos de darnos cuenta que si buscamos el menos mal, estamos apelando a la misericordia de Dios. Porque aunque un candidato vaya a ser corrupto y vaya a robar y esto y lo otro, no es como el que tenemos, que lo advertí en el video, que va a vender, va a unirse al homosexualismo, a todos los derechos de las mentes reprobadas, y van a querer robarnos a nuestros hijos con la educación. Yo lo advertí. Y entonces no podemos decir, no, yo no voto por ninguno de los dos porque los dos son corruptos. Ajá. Para todos ustedes que dicen eso, y lo que están diciendo es verdad, no hay que votar por un corrupto. Pero para todos ustedes que dicen eso, ¿qué están haciendo para que haya uno que no sea corrupto? ¿Qué programa tenemos para enseñar los principios de Dios? No de una iglesia, no de una denominación. Los principios del manual del Creador. Si se dan el golpe de pecho de justos, ¿qué están haciendo para que los justos gobiernen? Simplemente esperar que Dios ponga uno. No, Él delegó la autoridad en nosotros. Entonces, si no quieres que los impíos gobiernen, trabajemos en levantar justos. ¿Qué hay que hacer primero? El mensaje de Juan el Bautista y de Jesús fue: arrepentíos, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mismo mensaje para nosotros. La iglesia tiene que arrepentirse, porque el rey ya vino. El rey ya tiene toda autoridad delegada del Padre. La tierra es del rey y quiere que nosotros, sus administradores, la administremos. Y ustedes que dicen no nos metemos en política, están sirviendo como levadura que leuda la masa. Y dicen no, por incorruptos no votamos, pero impiden que se desarrollen justos, enseñándoles la palabra de Dios. Así que la respuesta tiene que ser con relación al estado en el que estamos. Amén, amén, Carlos. También hay otra pregunta aquí, dice, ¿cómo puede un ciudadano identificar a la luz del manual del Creador si un candidato realmente ha sido aprobado por Dios y no solo parece ser un buen gobernante según los criterios humanos? Nuevamente, primero tenemos que entender la plomada de Dios. Cuando dice la plomada, es la palabra de Dios. Una plomada, se recordarán, y ahora ya no, porque ahora con tanta tecnología que hay, creo que ya no usan ni la plomada, sino que con el mismo celular se pueden medir y hacer tantas cosas. Pero la plomada era como un trompito de plomo, ¿verdad?, con un cañamito. Por lo tanto, eso estaba recto. Mostraba, y si se ponía a la par de una pared, para ver si estaba recta la pared, entonces era el piso el que estaba mal. Entonces tiene que haber una plomada, y esa plomada es el manual del Creador. No podemos empezar a preguntar, a ver qué le miro a para ver que es un buen candidato o que es aprobado por Dios. No, primero tenemos que conocer lo que vamos a estar viendo, los 6 artículos de la Constitución de Dios, y entonces sí, podremos, con toda la información que se puede sacar en la internet, en las pláticas que dan los candidatos, se puede indagar por lo que han escrito en Facebook o en muchas formas, se puede sacar la información de ellos. Y ahí se puede ver el fruto que han estado dando. Y eso ya nos da una base para evaluarlos a la luz de la Biblia.
Pero primero tenemos que tener la plomada. ¿Con qué nos vamos a evaluar si nosotros creemos que la política es mala o si nosotros creemos que lo que necesitamos aquí es mano dura que venga? Si no hemos llenado nuestra mente de los principios de la palabra de Dios, no tenemos una plomada para evaluar a nadie. Así que dice que el juicio de Dios comienza por casa. Primero transformémonos nosotros, primero arrepintámonos nosotros, primero volvamos a los principios de Dios y luego Él nos dará la luz y la gracia para discernir los otros que tenemos por delante. Nuevamente, primero tenemos que entender la plomada de Dios. Cuando dice la plomada, es la palabra de Dios. Una plomada, se recordarán, y ahora ya no, porque ahora con tanta tecnología que hay, ya no creo que ya no usan ni la plomada, sino que con el mismo celular se pueden medir y hacer tantas cosas. Pero la plomada era como un trompito de plomo, ¿verdad? Con un cañamito. Por lo tanto, eso estaba recto. Mostraba, y si se ponía a la par de una pared, para ver si estaba recta la pared, entonces era el piso el que estaba mal. Entonces tiene que haber una plomada, y esa plomada es el manual del Creador. No podemos empezar a preguntar, a ver qué le miro a este para ver que es un buen candidato o que es aprobado por Dios. No, primero tenemos que conocer lo que vamos a estar viendo, los 6 artículos de la Constitución de Dios, y entonces sí, podremos, con toda la información que se puede sacar en la internet, en las pláticas que dan los candidatos, se puede indagar por lo que han escrito en Facebook o en muchas formas, se puede sacar la información de ellos. Y ahí se puede ver el fruto que han estado dando. Y eso ya nos da una base para evaluarlos a la luz de la Biblia. Pero primero tenemos que tener la plomada. ¿Con qué nos vamos a evaluar si nosotros creemos que la política es mala o si nosotros creemos que lo que necesitamos aquí es mano dura que venga? Si no hemos llenado nuestra mente de los principios de la palabra de Dios, no tenemos una plomada para evaluar a nadie. Así que dice que el juicio de Dios comienza por casa. Primero transformémonos nosotros, primero arrepintámonos nosotros, primero volvamos a los principios de Dios y luego Él nos dará la luz y la gracia para discernir los otros que tenemos por delante.